Muy buena crítica, muy buena. O sea, ¿qué pasa allá con los ciegos? ¿Será que es que le tiene bronca a los ciegos? ¿Será que el Que otro? no los nombró. ¿Será que en otro ayuno? ¿Será que es para el próximo, el de mañana? Entonces yo pensé eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy allí, me levanto del hospital ahí en esa cama, en el séptimo piso del Hospital San Juan de Dios, con el único deseo de arrojarme por una ventana porque pues, yo no quería estar ciego. Algo pasó, ¿cierto? Extiendo mi mano hacia la almohada, encuentro el radio, lo prendo, muevo el diario y escucho algo que dice: no tardes, ven a Jesucristo, Él te puede sanar. Amén. Sanar. O sea, estoy recibiendo una palabra, ¿cierto? De parte de Dios en mi vida. Ahora, empiezo a orar con ese predicador que está en la radio y empiezo a sentir un calor por todo mi cuerpo, un fuego, que ustedes entienden en este momento que es el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo caigo al piso y estoy en el piso, me quebranto, lloro, y hay algo en mí, en mi espíritu aquí. Ahora lo entiendo, ahora lo puedo hablar con esta libertad. Antes no sabía qué estaba pasando, pero hubo aquí algo dentro de mí que me decía: yo te enseñaré un nuevo camino para que tú sepas de dónde sale el sol hasta donde se oculta, que no hay otro Dios fuera de mí. Vino una palabra ¿a qué? A mi espíritu. O sea, mi espíritu fue ¿qué? Despertado. La Biblia dice que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Amén. Y cuando la palabra de Dios toca su espíritu y toca mi espíritu, es cuando las cosas sobrenaturales de Dios vienen. Amén. Amén. La palabra no debe ser recibida en su alma, es en su espíritu, porque su espíritu es el que realmente se conecta a la palabra y al espíritu de Dios y transmite vida al alma y al cuerpo. Amén. Es en el espíritu donde yo tengo que recibir, o donde debo recibir esa palabra. Ok, entonces, ¿en dónde empieza lo sobrenatural en mi vida? Cuando tengo una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, listo. Ahí empezamos. Ahora, el pastor ayer me comentaba algo de él allí en la iglesia Avivamiento, 2014. Él recibió una palabra de Dios en su espíritu y empieza todo este tema del ministerio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenía una palabra de Dios en su espíritu. Porque Dios tiene una palabra de Dios a su espíritu y él empieza a caminar sobre esa palabra. ¿Amén? Ok. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, abra su Biblia por favor allí. En Mateo capítulo 14, voy a tomar algunos textos, tal vez 2 o 3, pero luego vamos a hablar de cosas que de pronto ustedes ya han visto en la Biblia. Mateo capítulo 14, el versículo 29 creo que es. Si alguien lo encuentra, por favor me ayuda ahí a leer. Y él dijo, ven. Y él dijo, descendiendo ven. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy bien, déjalo ahí. Conocen todo el contexto, ¿cierto? Amén. Están en la barca, están en la mitad del mar, Jesús empieza a caminar por el mar, ellos se asustan, y cuando entonces Pedro recibe ¿qué? Una palabra. Amén. ¿Y cuál fue la palabra? Ven. Aleluya. O sea, tenía una palabra de parte de Dios en su espíritu para poder caminar sobre las aguas. Había una palabra. Él recibió una palabra, Pedro recibió una palabra en su espíritu y le dijo, ven. Amén. Y él se bajó y dijo, bueno, listo, tengo la palabra, voy a caminar sobre esa palabra. Y se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Ustedes ya conocen todo lo que sigue. Él empezó a mirar que el viento, se hundió, listo. Pero lo que quiero enfocar en esta mañana es el tener esa palabra de Dios en mi espíritu. Amén. No en el alma, hermanos, porque el alma es voluble. Amén. O sea, usted puede amanecer hoy con muchísima fe y mañana no. Así es. Es cuando usted recibe una palabra en su alma. El alma es voluble. El alma hoy quiere, mañana no quiere. El importante es recibir esa palabra en nuestro espíritu. Y Pedro tenía esa palabra. Por eso él pudo caminar sobre las aguas. Ok, Mateo capítulo 8, el versículo 8. Conocemos también el texto, por favor, alguien lo lee. Mateo 8:8. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criada sanará. Aleluya.
Amén. Solo di la palabra. Aleluya. Solo di la palabra. Y mi siervo Sanará. sanará. Este hombre lo entendía. Y no era judío. No era judío. Pero lo entendía. Que lo que necesitaba para ver lo sobrenatural de parte de Dios era Una palabra. una palabra. Una palabra. Ok, listo, ahí vamos bien. Entonces, mientras estaba pensando en estas cosas, porque como le digo, he estado escuchando a los pastores que hablan sobre las cosas sobrenaturales, todo este tema. Pero como son muchas cosas, cierto, que necesito para ver lo sobrenatural de Dios, lo que les estoy diciendo en esta mañana es que lo primero que yo necesito es una palabra. Amén. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos en Génesis cuando Dios le da una palabra a Adán, ¿cierto? Le dice, de todo lo que hay ahí puedes comer, pero del árbol de la ciencia de la vida, de ese árbol no vas a comer. Él tenía ¿qué? Una palabra. Dice, de todo puede comer. ¿Cuántos miles de millones de árboles había? Muchísimos. ¿Cuántos frutos? Muchísimos. Pero él decidió comer del que Dios no le había autorizado para comer. Entonces, él tenía una palabra, pero desobedeció a esa palabra y comió de lo que no debía de comer. Es decir, que cuando usted o yo, nosotros hacemos todo lo contrario de lo que Dios ha hablado, de la palabra que hemos recibido, está el ejemplo claro de ¿quién? De Adán y de Eva. Todo se les convirtió en una desgracia completa. En un gran problema. En un gran problema. Y hasta para nosotros. Ok, bien, pero vamos a seguir caminando por la Biblia y le invito a usted que haga esa tarea. Vamos a hablar ahora de Noé. Noé tenía una ¿qué? Palabra. Una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Hazte un arca. Él tenía una palabra. Noé obedeció a esa palabra. La Biblia dice o enseña a los teólogos que en ese tiempo no llovía, sino que un vapor rociaba la tierra, dice el texto. ¿Y Noé qué? Noé tenía una palabra. Y empezó a construir el arca, tenía una palabra. Para tú empezar a edificar en Dios, necesitas una palabra. Amén. Necesitas una palabra en tu espíritu. Algo que te llegue directamente a ti, algo que te llegue, que te penetre hasta los profundos de los huesos, al espíritu, ahí te llegue. Eso es lo que necesitamos, esa palabra de Dios. Ok, seguimos caminando la Biblia y estuve mirando entonces a Abraham. Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía una Palabra. palabra. Él tenía una palabra. Luego encontramos a Moisés, tenía una ¿qué? Palabra. El pastor Jaime en estos días leía Éxodo capítulo 3. ¿Recuerda, pastor, que usted leyó por ahí eso, todo ese capítulo? Sí, amén. Amén. Pero Moisés tenía ¿qué? Una palabra. Ve pues ahora, ve allá, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a sacar a mi pueblo. Él tenía una Palabra. Sigamos caminando por la Biblia. Un poquito encontramos a Cristo. Estamos hablando entonces, acerca de cómo ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. O sea, todos queremos ver lo sobrenatural de mi vida, en nuestras vidas, lo queremos ver. Y estamos diciendo que lo que necesitamos para ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas es una palabra. Es la palabra de Dios en mi espíritu que produce vida. Entonces hablamos de Pedro, como tenía una palabra, Jesús le dijo, ven, y caminó sobre el mar. Hablamos del centurión, el centurión entendía y sabía que con solo una palabra de Jesús, su siervo sanaría. Y por eso le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Ok, hablamos de Adán, cuando recibió una palabra, hizo todo lo contrario de la palabra que recibió y esto nos produjo un gran problema, dijo el pastor Henry. Luego hablamos de Noé, que Noé también recibió que una palabra, hazte un arca. Y recibió esa palabra y empezó
a trabajar sobre lo que había recibido. Luego hablamos entonces de Abraham cuando recibió una palabra y le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela y te enseñaré cosas grandes, poderosas. Tenía que una palabra. Entonces hablamos también de José. José tenía una palabra. ¿Cómo vino esa palabra de Dios a la vida de José? A través de un sueño. Y no fue uno, no fueron dos, fueron tres. Sueños en que Dios le dio una palabra a José. ¿Lo entendía? No, no lo entendía. Hablamos de Moisés. Moisés tenía una palabra, estaba en el desierto. Éxodo capítulo 3, estaba en el desierto. Recibió una palabra, la zarza ardía, no se consumía. Y Dios se manifestó allí a la vida de Moisés para que fuera y sacara a su pueblo de Egipto. Tenía una, porque Dios estableció algo sobre nuestras vidas y por eso es que estamos, y el pastor siempre dice, habla de Jeremías capítulo 20, versículo 9, ¿cierto, pastor Jaime? Amén. Un fuego, ¿cierto? Fuego ardiente, algo que no podemos, que por más que queramos salir, escapar, huir, no podemos. No podemos, ¿por qué? Porque hay algo de Dios dentro de nosotros y es su espíritu y es su palabra en nosotros que no nos deja, ¿cierto? Salirnos, abandonar, soltar. 8, Lucas capítulo 10, Isaías capítulo 45, todas estas cosas empecé a soñar, recién convertido. Era Dios dándome instrucción de lo que Él quería que yo hiciera. Una palabra en mi espíritu. Y si hoy estamos caminando con Dios en este tiempo todavía, es porque esa palabra está en cada uno. Lo primero. Lo segundo es fe. Amén. Necesito fe. ¿Será que Pedro tenía fe? O sea, ¿será que Pedro creyó? Porque recibió la palabra, pero creyó. Claro que creyó, por eso se bajó de la barca. Creyó. Y empezó a caminar. Lo segundo, entonces, el segundo elemento es que necesito creer en lo que Dios me dijo a mí. No es lo que la gente dice de mí, es lo que Dios dijo de mí. No lo que los demonios me murmuran al oído, no los pensamientos que el infierno coloca en mi mente, sino necesito creer en lo que Dios habló a mi vida. Aleluya. En la palabra que Él puso en mí, no en lo que murmura el hermano, el amigo, el pastor, el que sea, no. Necesito creer en lo que Dios habló a mi vida. Y eso es una lucha fuerte. Eso es una lucha muy fuerte. Porque Pedro creyó y se bajó de la barca y empezó a caminar, pero cuando empezó a ver los vientos fuertes, toda la tempestad que empezó a ver, quitó la mirada de la palabra y empezó a hundirse. Y Jesús le dijo, hombre de... No le dijo hombre sin fe, le dijo... O sea, tenía un poquito de fe. Imagínese, con el poquito de fe pudo caminar sobre las aguas. Tenía un poquito de fe, pero caminó. Vaya usted, métase a un charco por allá a ver si logra caminar. Es que no lo podemos hacer porque no tenemos la palabra de Dios que dice, camine sobre ese charco. Se lo dijo a Pedro. Ok, entonces necesito creer en la palabra que Dios estableció en mi espíritu. Necesito creer. Ok, listo. Vamos a Noé. Noé creyó. Amén. O sea, tenía una palabra y creyó porque empezó ¿a qué? A construir el arca. Amén. ¿Cuántos años duró? 120 años. O sea, creyó. No llovía, pero creyó. Que iba a venir ¿qué? Un diluvio. Él creyó. No llovía en el tiempo, pero él empezó ¿a qué? A creer. Y duró 120 años. Amén. Construyendo. Ok, seguimos. ¿Quién era que venía por ahí? Abraham. El Señor le dio una palabra. Él tenía la palabra y ahora tenía que creerla. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y él qué? Salió. ¿El qué? Él salió. Y cuando usted empieza a ver todos esos ejemplos que le invito a que lea la Biblia y los encuentre o los encontremos, nos vamos a dar cuenta que todos los profetas, los siervos, los apóstoles del Señor tenían una palabra y creyeron en lo que Dios les había hablado.
En medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas, en medio de todas las adversidades que ellos pedían que se les podía presentar, ellos creyeron y continuaron avanzando. Ok, lo tercero que necesito, en mi opinión, lo tercero que necesito es perseverar. Necesito perseverar en la palabra. Necesito perseverar, necesito permanecer creyendo en la palabra que Dios me dio. Yo creo que el ejemplo más claro de perseverancia fue Noé. Porque Noé perseveró. A pesar de que la gente se burlaba de él, yo me imagino, yo no estuve allá, la Biblia no lo dice, pero uno se imagina, ¿cierto? Que la gente se burlaba, decía, este tipo está loco, por aquí no llueve, está cogiendo una jajaja. Pero él seguía porque tenía una palabra y la había creído. Y cuando usted termina el capítulo, creo que es el capítulo 6 de Génesis, dice, e hizo Noé todo conforme Jehová le había mandado. Amén. Diga gloria a Dios. Todo, lo hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Perseverancia. Encontramos entonces a un Abraham perseverando. A un Abraham perseverando. Abraham perseveró hasta el final de lo que Dios le había prometido. Tuvo situaciones complicadas, sí las tuvo, pero perseveró. Moisés perseveró, ¿cuántos años? 40 años perseveró después de que recibió la palabra, porque tuvo que estar en el desierto con ese pueblo aguantando de todo. Pastores, aguanten. Yo le doy gracias a Dios porque mire, yo empecé como evangelista, o sea, Dios me llama como evangelista, yo recibo palabras de personas que me dicen que yo soy pastor, Sé hacer la tarea de pastor porque he pastoreado más o menos unos 12, 13 años, he pastoreado, sé lo complicado que es todo ese tema, pero lo hice esa tarea. Y en el 2016 yo tengo esa profecía grabada en Bogotá, en una iglesia grande, donde un predicador se llama el profeta Amaro, él ya murió, era de Brasil. Está en esa reunión, yo estoy en un discipulado, en esos 2 años que les digo que duré quieto, fueron en 2015, 2016. Está recibiendo un discipulado en una iglesia allá en Bogotá. 2 años, el discipulado era el día jueves. Entonces el pastor dijo, no se vayan hermanos, espere que viene un profeta, ¿qué tal? Entonces yo estaba en la parte de atrás y me corrieron hacia la parte de adelante, como las primeras sillas. Ahí quedé. Están en la palabra, el hombre empezó a hablar, a profetizar, a pasar de puesto en puesto y llegó donde yo estaba. Y me colocó la mano así. Hablaba en portugués, le traducían. Me puso la mano acá y me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, Mauricio. Me dijo, ¿ya eres pastor? Le dije, sí. Me dijo así. Digo, no sé si felicitarlo o darle mi sentido pésame. Porque ser pastor no es nada fácil. Lo tengo grabado, hermano. Cuando ustedes lo quieran escuchar, yo lo tengo grabado. Ahí está grabado eso. Me dijo, no sé si felicitarlo o darle mi sentido pésame, porque ser pastor y lidiar, así lo dijo, lidiar con la gente no es fácil. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, Moisés aguantó ¿qué? 40 años ese pueblo. Perseveró, ¿en qué? En la palabra, creyó y perseveró. Pero luego me dice el profeta, me dice en el 2016, me dice, pero tú no eres pastor de estar preso en 4 paredes. Amén. Porque yo te veo a ti, me dijo, porque yo te veo a ti andando por las calles, por las avenidas. Hay una palabra excelente en tu boca, pero eres miedoso. Debes de hablar. Sí, esa fue la profecía. Entonces, cuando yo les hablo de que Moisés resistió durante 40 años, es que perseveró en lo que Dios lo había puesto a hacer. Ahora, escuché otro tema por ahí interesante, que es importante que usted reciba esa palabra de parte de Dios directamente en su espíritu. Pero es importante que se cayó el caballo. Yo no sé si andaba en caballo, en bicicleta, no sé. Dice que se cayó.
y que escuchó una voz del cielo, ¿cierto? Que escuchó una voz del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo esa palabra de parte de Dios directamente en su espíritu, pero luego él entra a Damasco, ¿cierto? Entra allí y allí le confirman el llamado que Dios le había hecho. Es decir, que lo que el cielo le manifiesta a su espíritu, se lo tienen que confirmar un ministerio en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, esto funciona de esa manera. Es más, Jesús mismo se va a bautizar en el Jordán, ¿sí o no? Y dice, se abrió en el cielo y dice que los cielos se abrieron y hizo una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo de Dios sobre él. Pero luego Juan está diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cielo confirmaba el ministerio de Jesús, pero en la tierra también los ministros confirmaban el llamamiento de Dios, de Jesús sobre la tierra. Es importante eso. Ok, estamos hablando entonces de la perseverancia. Necesito una palabra en mi espíritu. Necesito creerla. Y necesito ¿qué? Perseverar. Yo le decía ayer al pastor Jaime que yo no soy una carga para nada ni para nadie. Y no quiero que la gente me vea así. Porque no lo soy, hermanos. Amén. Yo soy una bendición. Amén, gloria a Dios. Yo soy una bendición de parte de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que no veo, hago muchas cosas de que los que ven no hacen. Gloria a Dios. Amén. Y la gloria es para Dios. Porque Él me dio la capacidad. Entonces yo fui a Ecuador y Dios me puso a predicar un mensaje que decía, si tienes un llamado de Dios, ¿cuál es tu excusa? Amén. ¿Y qué texto utilizaba? Toda la vida de Moisés. ¿Recuerdan Moisés? Señor, pero es que, que no puedo casi hablar, es que no sé qué, no me van a creer, Señor. Bueno, todas las excusas que puso Moisés. Y entonces Dios sí estaba alineado porque dijo, ¿quién dio la boca al mudo? ¿Y quién dio los ojos al ciego? Que fue lo que el hermano Alejandro no dijo, pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, póngale cuidado, ahí es donde uno ve la exclusión, ¿sí ve? Sí, me excluyeron de la bendición. Pero yo hoy sano esto en el nombre. Yo salgo sano de aquí, no. Es por molestar. Tal vez él no lo dijo por no hacerme sentir mal o algo así, ¿me entiendes? Pero yo estaba esperando que él dijera esa palabra cuando digo, Señor, lo sobrenatural, que los cojos caminen, que los sordos oigan, que los mudos hablen, y yo los ciegos. No dijo nada. Se saltó. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Entonces necesito esa sobrenaturalidad de Dios en mi vida. Y quizás ustedes encuentren muchos más elementos de lo que podamos nosotros necesitar para ver lo sobrenatural de Dios. Para ver lo sobrenatural de Dios. Yo estaba en Pereira hace más o menos unos 14, 15 años. Estaba recién empezando el ministerio, tal vez unos 15 años, sí, yo no sé, 20, no lo sé. Y yo estaba orando en Pereira en una casa ahí que me hospedaron, donde habían hartas llantas de repuestos. Y yo estaba orando temprano. Y yo le decía, Señor, yo quiero volver a ver, Señor. Yo no quiero estar más ciego, yo quiero volver a ver. Y sentí algo acá al fondo, aquí. No sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia. Aún no. Y dice, Señor, pero es que yo quiero volver a ver, Señor, por favor, yo quiero volver a ver. Y me dice otra vez, ¿al caso te ha faltado algo? Amén. Y le digo, no, Señor, yo siempre voy. O sea, es el diálogo, ¿me entiende? Es el diálogo, es la oración, es el diálogo donde usted habla con Dios y usted calla, hace silencio para que Él hable, para que ministre su espíritu. Amén. Y yo digo, Señor, no me ha faltado nada. Y yo sigo en esa oración, en ese clamor, y Él me dice, aún no, porque tienes que ir a muchos lugares para que sepan y entiendan que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo, gloria a Dios. O sea, estoy en esta tarea, estoy haciendo esto porque Dios me ha comisionado a eso. Amén. Ahora, lo más tremendo es que cuando yo llego al Señor, a los 15, 20 días de salir del hospital, voy a una iglesia muy pequeña, y entro a esa iglesia y una señora me pone aquí la mano. Yo no sabía nada de Dios, nada, absolutamente nada, solo lo que me había pasado en ese hospital.
Y pongo acá, me pone en la mano acá una señora y me dice, así dice el Señor, esta fue la única manera que te pude traer a mis pies porque te amo y predicarás mi palabra y serás de gran bendición para muchos. Y yo le pongo la mano al Señor y dice, usted me conoce. Yo le dije así, yo le puse la mano acá, usted me conoce. Me dijo, es la primera vez. Diego, su bastón, 2 maletas, 3 maletas, bájese, suba, hágame un favor, coja aquí, coja para allá, tan, pero yo tenía, y llama al pastor y me dice, ay hermano, lo que pasa es que yo estoy como ocupado. Y no les voy a mentir, pastor, no le voy a mentir. ¿Sabe qué yo pensaba en esa buceta? Señor, ¿yo qué hago por acá? O sea, ¿yo a qué vengo acá? O sea, acá vengo. Si hace 15 días estoy hablando con este pastor de que vengo a encontrarme con él y me dice, ay hermano, pero es que usted dijo que iba a venir. Pastor, estoy en Pereira. Hermano, es que estoy ocupado, es que tata. Hermano, listo, hermano. Yo voy a llegar a Chinchina, usted así, si llega ya, no, hasta luego, pan. Hermano, ¿qué puedo hacer? O sea, he orado a Dios, he caminado con Dios, le he dicho, Señor, necesito que tú me ayudes. Y yo estoy viniendo en esa buceta y digo, Señor, ¿yo qué, para dónde voy? ¿Yo qué estoy haciendo por acá? O sea, ¿por qué voy para allá? Pero cuando usted tiene una palabra, hermano, usted camina, Señor, aquí estoy. No sé, quizás el hermano me atienda, quizás no me atienda, no lo sé, Señor, pero voy para allá. Y el Señor me bendice, el Señor me ayuda. No le como de nada a nadie en el sentido de que pobrecito el cieguito, nada. Yo ando con mi bastón y para adelante y hágale. Hágame un favor, ¿por dónde cojo? Por allí, hágale. Salga de ahí, hágale otra vez. ¿Quién me da esa capacidad? Dios. Amén. Porque si no fuera por Él, yo viviría deprimido, triste, afligido, como muchos viven así. Y con todos sus sentidos, con sus ojos, con sus bocas, sus manos, sus pies, y se deprimen. Y se deprimen. Y yo cuando en las mañanas abro mis ojos digo, Señor, yo quisiera ver este sol, yo quisiera ver estos árboles, yo quisiera verlos, Dios. Y estaba en Colombia, en Bogotá. Disculpe que hable Colombia así como salgo tanto a tantas naciones. Entonces, estoy en Bogotá. Gracias por el piano, súbale un poquito. Gracias. Estoy en Bogotá. Y hay 800 coristas, yo ni sabía cantar, pero ya me metieron. Entre los 800, eso nadie sabe quién es más desafinado que el otro, ahí estábamos. Yo estaba ahí, yo había hecho el curso de 2 meses en estas reuniones, y yo fui, venía un predicador, un pastor usado de una forma especial por Dios, y empezaron los milagros. Y que bueno, de silla de ruedas se paraba, y listo, y gloria a Dios, y pasaba, y todo ese tema. Y pasaba una señora que yo tenía cáncer, yo me siento sana, y yo escuchaba por allá esos demonios, ¡ah! Y liberaciones y todo ese tema. Y yo estoy ahí, Señor, adorando a Dios. Cuando pasa un niño como de 12, 13 años, eso está en el testimonio que después ustedes lo podrán ver. Y pasa ese niño y dice, yo era ciego y ahora puedo ver. Yo era ciego y yo, ay Dios mío, yo quiero mi milagro, Señor, yo también quiero ver, Señor. Y yo empecé a llorar. Pero se acabó el tiempo de los milagros. Y yo me senté en esas gradas, porque era un estadio, me senté y empecé a llorar. Y dije, Señor, ¿y mi milagro qué? ¿Y mi milagro qué? Y no les miento, vive Jehová en cuya presencia estoy, que ese predicador dijo lo siguiente, dijo, no te preocupes si no has recibido tu milagro, mejor es entrar ciego en el reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Estoy aquí y estoy ciego y estoy predicando la palabra de Dios porque Él me llamó a hacerlo. Amén, amén. No me lo inventé. Amén. No lo leí en un cuento. Él me llamó para hacerlo. Y Él te ha llamado a ti. ¿Tienes una palabra? ¿Tienes una palabra en tu espíritu? Créela. Créela. Persevera en ella. ¿Cuántas situaciones han pasado en nuestras vidas? Muchísimas. El pastor ayer me contaba muchísimas. El pastor Henry tendrá otras. Y cada uno de nosotros tendremos algo que contar.
de todas las cosas que nos han pasado y que nos siguen pasando. Pero no puedo dejarlo. No puedo dejarlo. Yo le digo, Señor, yo sin ti me muero. Le dije, Señor, yo aprendí a vivir sin mis ojos. Llevo 32 años ciego. Le dije, Señor, yo aprendí a vivir sin mis ojos, pero yo sin ti no puedo vivir. Sin Él, después de que Él ha tocado nuestras vidas, es imposible vivir. Es imposible permanecer en Dios. Es imposible creer en Él sin Él. Es imposible hacer la obra de Dios sin Él, pastores. Es imposible, no se puede. No se puede. Entonces, para ver lo sobrenatural, hermano, usted tal vez está esperando que yo vea esta mañana porque es algo sobrenatural, pero el solo hecho de yo poder predicarle la palabra en el estado que estoy es algo sobrenatural. Sí, es algo sobrenatural. Cierra sus ojos, por favor. Hermano, si le puede subir, por favor, un poquito más al piano, le agradecería. Súbele más. Ahí. Que también soy un poquito sordo. Cierra sus ojos. Di la palabra. Diga, di la palabra. Di la palabra. Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Y quizás usted ya la tenga. Quizás usted ya la tiene. Quizás usted ya la tiene. Quizás usted ya la tiene. Pero a esa palabra que usted ha recibido, usted le puso fe, usted creyó. Usted perseveró y ha venido perseverando. Pero hay algo más que en este momento llega a mi mente, y es que esa palabra que usted tiene en su espíritu, que usted ya creyó, que usted persevera, necesita meterle sacrificio. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifica a tu hijo. Era la promesa, era la palabra. Y le dijo, sacrifícala. ¿Qué está usted dispuesto? ¿Qué estoy dispuesto yo a dar por esa palabra? Por esa palabra, por esa palabra, por esa palabra, por esa palabra, por esa palabra. Espíritu Santo, por esa palabra, por esa palabra, por esa palabra que Él puso en tu espíritu. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Quiere ver lo sobrenatural? Recibe la palabra. ¿Quiere ver lo sobrenatural? Crea esa palabra. ¿Quiere ver lo sobrenatural? Persevere en esa palabra. ¿Quiere ver lo sobrenatural? Sacrifique por esa palabra. Lo que Dios pida. Lo que Dios pida. ¿Y sabe qué? Dios ya pidió y usted no ha querido dar. Dios ya pidió y yo no he querido dar. Y no estoy hablando de plata. Porque como a toda hora es plata, pero no estoy hablando de plata. Hay algo que Dios ya pidió por esa palabra. Mire, yo tuve un sueño, yo no sé, yo creo que sí era de Dios, yo creo. Yo no comí frijoles esa noche. Y yo estoy vestido de paño con una corbata. Y veo como el Espíritu Santo baja, o sea, veo una paloma que viene sobre mi vida. Y me muestran, veo una moneda en oro, Y no sé, tal vez estoy interpretando mal, pero creo que era un precio, ¿me entiende? Algo que tenía que dar. No por el Espíritu Santo, porque Él es una gracia, es una dádiva de Dios. Es por la llenura, por su presencia, por lo sobrenatural de Dios. Es que estoy dispuesto yo a sacrificar por eso. ¿Qué estoy dispuesto? Esa búsqueda de Él. ¿Qué estoy dispuesto yo a dar? Dios me viene pidiendo a mí hace algo 10 años. Y ahora le quiero creer, le quiero creer, le quiero creer. Hace 10 años, algo hace 10 años. Y ahora le quiero creer. Aunque mis sentimientos, mis emociones, mi mente diga no. Aunque la gente diga no, pero yo quiero creerle a Dios.
¿Qué vamos a sacrificar? No, yo no lo sé. ¿Qué irá a sacrificar usted? Padre, nosotros te adoramos en esta mañana. Son 4 cosas. Ustedes ya las habían escuchado, creo yo. No sé. Es la palabra. Si el Señor le dijo al pastor Jaime que lo iba a usar en lo sobrenatural, o la palabra que él tiene en su espíritu es lo sobrenatural, siga creyendo, siga perseverando, que Dios no miente. Pastor Henry, lo que Dios le haya hablado a usted. Que el Alto Occidente, no sé, si Dios le habló eso, camine, hermano. Si no, está perdiendo el tiempo. Si Dios no se lo dijo, hermano, en sus fuerzas no hay nada. Pero si Dios se lo dijo, créalo y persevere y sacrifique lo que tenga que sacrificar. Hermana Claudia, que creo que por ahí un hermano que se llama Germán, no. El que me saludó, Germán. Gustavo. Los hermanos que están aquí, Alejandro, Sofía, hermana Maribel, Mauricio, los que estamos acá. Esa es la palabra de Dios en esta mañana para nosotros. Esas 4 cosas importantes. Tenemos la palabra, caminemos en ella, creámosla, perseveremos. ¿Y qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por eso que Dios nos ha entregado? Le pido que por favor se coloque en pie y vamos a orar.